esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y
sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está fuerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Buenas noches, hermanos. Solo un Dios grande puede perdonar a grandes pecadores. En este tiempo estamos compartiendo la importancia del nuevo nacimiento y la regeneración, y nos preguntamos en qué estado nos encuentra en qué estado nos encontramos nosotros cuando el Señor, el Padre, nos lleva hacia su Hijo Jesucristo. Encontramos una historia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que en muchas Biblias se encuentra con el título de Jesús y la mujer adúltera. En esta historia encontramos a Jesús enseñando, estaba sentado enseñando en el templo, en el atrio del templo,
Y llegaron los fariseos y los escribas, y con ellos trajeron una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y poniendo a prueba, o queriendo poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo, ellos le dijeron que esta mujer debía ser apedreada según la ley de Moisés. Ellos ni siquiera se daban cuenta con quién estaban tratando. Dice la Escritura que en ese momento Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. En San Juan capítulo 8, versículo 6. Mientras la mujer estaba en medio de todos y todos estaban esperando una respuesta de Jesús, él, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con su dedo. Decíamos hace unos instantes, ellos no se daban cuenta con quién estaban tratando, con el mismo autor de la ley. Nosotros encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18, que dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Allí el dedo de Dios escribe la ley de justicia. Esta ley que nos muestra a nosotros el carácter de Dios, la hermosura de su santidad. ¿Quién es Dios? Su estándar. ¿Cómo es Dios, mejor dicho? Pero también esta ley de justicia revela frente a nosotros cómo somos, nuestra condición delante de Él. Por ejemplo, vemos también al dedo de Dios, a la mano de Dios, escribiendo en la pared del palacio del rey de Babilonia, como nos dice a nosotros en la Escritura, en Daniel capítulo 5, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre, que escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. El rey Belsasar, espantado, porque él había cometido una prevaricación, un pecado muy grave. Dice la Escritura que Daniel tradujo lo que estaba escrito ahí en la pared. Pesado has sido y fuiste hallado falto. Muestra a nosotros, los seres humanos, nuestra condición delante de Dios. Todos nosotros hemos sido pesados y hallados faltos. Nos muestra a nosotros entonces que el dedo de Dios escribe la ley de nuestra retribución, la ley de retribución, lo que merece nuestra condición, cómo estamos nosotros frente a su estándar, cuál es nuestra condición delante de Él. David decía, mi pecado está siempre delante de mí, en el Salmo 51. Cómo Dios muestra delante de nosotros nuestra realidad frente a su santa ley. Entonces encontramos el autor de la ley, también dándonos y escribiendo la ley de la retribución delante de todos nosotros. Pesado has sido y fuiste hallado falto. Los estudiosos dicen que para la palabra pecado hay 30 vocablos que se usan en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, solamente se usa una palabra, que es errar al blanco, que da la idea, no solamente la idea de errar en cuanto a perder la dirección del blanco, sino a no alcanzar el blanco. O sea que somos hallados faltos, no alcanzamos los estándares de Dios. Por eso nosotros merecemos la ley de la retribución. Pesados, hallados faltos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí encontramos también al dedo de Dios, al dedo del Señor, escribiendo en el atrio del templo. Y mientras todos estaban esperando una respuesta del Señor, Él en silencio
mirando hacia el suelo, escribía con su dedo. Podemos preguntarnos, ¿qué escribía? Ahí estaban todos expectantes, con miradas de juicio, con piedras en sus manos. Pero ¿qué escribía el dedo del Señor? Él sabía lo que estaba en cada uno de los corazones de los que estaban ahí presentes y conoce lo que hay en cada una de nuestras vidas. No solo en lo de la mujer, en el corazón de la mujer adúltera, sino que dice aquí, por ejemplo, en Salmo 98, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tus ojos. ¿Qué escribía Jesús ahí? Jeremías 17:13 dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Los corazones de los que estaban ahí, de los que habían tomado las piedras para acusar a la mujer adúltera, estaban exhibidos delante del Señor. Y el Señor estaba escribiendo ahí en tierra. Y el Señor se dirige hacia ellos y les dice, el que esté de vosotros sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Jesús no dice que no tenga que cumplirse la ley de Moisés, que decía en Levítico 20:10, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Él ni siquiera reclama por el adúltero, porque estos hombres, los escribas y los fariseos, estaban más interesados en que Jesús caiga en su trampa que a dar el cumplimiento de la ley. Ahora, Jesús aquí no va contra la ley, sino que habla a los corazones de estas personas. El que esté de ustedes sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y desde el más grande al más joven se fueron soltando sus piedras y se retiraron. Allí, luego que se fueron, Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Solo un Dios grande puede perdonar grandes pecados. Ese Jesús es el mismo que puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es el que fue a la cruz del Calvario a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Esta mujer entonces fue perdonada. Y aquí en el atrio del templo, ahí en el suelo del atrio del templo, vemos al dedo del Señor escribir la ley de la redención. Que los pecadores, aquellos que son esclavos del pecado, pueden ser libres, pueden ser perdonados. Aquellos que anhelaban ese perdón pueden ser perdonados. También encontramos una ley, no solamente la ley de la redención, esa ley que nos muestra el cambio de condición de esclavos a ser libres, sino que también imprime en nosotros el dedo de Dios, la ley de la regeneración. En Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 nos dice, este pacto haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No solo el Señor escribió ahí en el atrio del templo la ley de la redención, sino que aquí también está pronunciada la ley de la regeneración. Hay nueva vida en Cristo Jesús. Él escribe en nosotros sus leyes. Él lo escribe en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hoy, antes era imposible para nosotros, siendo esclavos, hacer la voluntad de Dios. Hoy el anhelo y el deleite nuestro son sus leyes. ¿Por qué? Porque Él ha transformado nuestra vida. Antes estábamos en las filas de Satanás, hoy somos nuevas criaturas. Hermanos, y no solamente Dios escribe en nuestros corazones, sino que quiero decirte que Dios ha escrito en los cielos. El dedo de Dios también ha escrito en los cielos. Para nuestro regocijo, te lo digo. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, dice el Señor en Lucas 10:20, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si la regeneración, si el nuevo nacimiento es una realidad en tu vida, si te arrepentiste de tus pecados, si le pediste perdón e invocaste su nombre para salvación, recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, hoy vivís una nueva realidad. Has nacido de nuevo. Sos un hijo, una hija de Dios. Tus pecados han sido perdonados. Tenés vida eterna y podés vivir una vida plena, una vida de gozo. Debemos regocijarnos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Claro, momentáneamente en este mundo tenemos aflicción, pero Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, nos espera una amplia entrada al reino de Dios. Porque el Evangelio ha llegado a nuestra vida, porque Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y tener un encuentro con Jesucristo, el que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, aquel que vino a dar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel a todos los prisioneros, a los cautivos del pecado, y abrir la cárcel de todos los prisioneros que aquel enemigo cruel que tiene la humanidad, que es Satanás, jamás quiso abrir. Él es aquel que vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a perdonar nuestros pecados. Él nos muestra a través de esta escritura, es tan reveladora, hermanos, porque nos muestra a una gran pecadora siendo perdonada, pero también nos muestra a nosotros los grandes pecadores que hoy hemos recibido el perdón. Pero quiero decirte, quizás estás consciente de tu nuevo nacimiento. Le has pedido perdón a Jesús por tus pecados, has invocado su nombre para salvación, pero tenés esos asaltos de culpa que reaparecen. Quiero decirte que está bien que nosotros odiemos nuestra condición pasada, con ese odio santo, para no volver a ser los mismos, que nosotros ya estamos dando la espalda al pecado. Pero lo que no está bien es cuando somos asaltados por el pasado o por esas culpas, querer nosotros confiar en nuestra propia justicia o querer nosotros ponernos en la posición de querer resolver por nosotros mismos. Algo que solamente Dios puede hacer, quitar nuestros pecados y nuestra culpa. Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiénes somos nosotros para confiar en nuestra propia justicia? Y si hay alguien que aún
es atormentado por la culpa o quiere solucionar por sus propios medios las cosas en cuanto a su propia justicia, está confiando en su propia justicia y no en el valor de la sangre de Jesucristo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, nos dice que Dios considera la sangre de Jesucristo preciosa. Él pagó por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, quiero decirte que ya no tenés que vivir bajo las culpas. Si le has perdido perdón al Señor, si sinceramente has dejado tu pasado y hoy tenés una nueva vida en Cristo, debemos nosotros entender el perdón de Dios, que Dios es amplio en perdonar. Y quiero volver a repetir, solo un Dios grande puede perdonar pecados grandes. ¿Te arrepentiste? Si estás buscando paz con Dios, ahí donde estás, puedes pedirle perdón al Señor. Un arrepentimiento sincero delante de Dios. Jesús nos dice que el que a Él va, de ninguna manera le echa fuera. Quizás estás trabajado y cargado. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No hay peor cansancio y desazón humana que cargar pecados. Él es aquel que ha tomado todas nuestras transgresiones y las puso sobre sí y las llevó a la cruz del Calvario. Él se hizo pecado por nosotros. Así que hoy nosotros tenemos libertad. Y quiero decirte algo más. Dios ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Es motivo de regocijo para vos eso? Porque si ahora no te gozás en la salvación, si ahora no te gozás, quiere decir que hay algo que no está bien. David decía después de haber pecado, devuélveme el gozo de tu salvación. Había algo que no estaba bien en él. En el Salmo 51 lo vemos revelado ahí. Y él había perdido el gozo de la salvación. Cuidado. Perder el gozo de la salvación es una alarma, una luz roja que se enciende en el tablero de nuestra vida. Hay algo que está indicando. Si no nos gozamos en la salvación, si no tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que nos invita a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, ¿somos conscientes nosotros de la realidad que vivimos hoy en Cristo? Él ha venido para que tengamos vida y para que la vivamos en abundancia. Él es aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros y el que resucitó para darnos perdón y amplia entrada al reino de los cielos. Él tiene toda la autoridad hoy para abrirnos las puertas de los cielos, para que nosotros podamos ser recibidos por el Padre. Así que, hermanos, vuelvo a repetir, porque Pablo decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué gran esperanza, hermano! En este tiempo que estamos pasando por esta situación difícil, no sabés cuántas ganas tengo de verte. A cada uno de ustedes cuántas ganas tengo de verlo. Pero principalmente, mi mayor propósito, por la responsabilidad que puso el Señor en mí, es que no solamente quiero verte acá o en el salón de la iglesia cuando sea permitido, o cuando tengamos bien esa oportunidad de abrazarnos, sino que tengo que advertirte a través del Evangelio y alentarte a través del Evangelio, para que un día también pueda verte en la presencia del Señor.
y que el mismo escuchar del Padre que te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese día quiero escuchar que el Señor te diga eso. Y no que seas como aquellos que son escritos en el polvo. Así que yo te aliento a que de todo corazón, este es el tiempo donde más fidelidad tenemos que mostrar al Señor, con más firmeza tenemos que seguirle, porque fíjense lo que dice aquí. El Señor es esperanza de su pueblo, dice: y todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan serán escritos en el polvo. No, hermano, no, querido, no, querida. Que tu gozo sea que tu nombre esté en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hemos nacido de nuevo. La regeneración del Espíritu Santo está en nuestra vida. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿sí? De donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador. Y esperemos no solo con gozo, sino también soportando todas las aflicciones y las pruebas, sobre todo en este tiempo, donde la prueba de nuestra fidelidad está en curso. Así que llevemos vidas entregadas a nuestro Señor Jesucristo y vivamos en santidad, porque nuestra vida ha sido regenerada, teniendo en cuenta que un Dios grande perdona a grandes pecadores. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de todos ustedes misericordia, alce su rostro sobre sus vidas y ponga en cada una de sus vidas su paz. Amén. Aún en casa, seguimos siendo iglesia. Por eso te comentamos las actividades de la semana. Sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube. No te podés perder la transmisión de la escuela bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho más. Hola, mi nombre es Berenice, vengo de parte del grupo de jóvenes para comentarles que a partir de esta semana nos vamos a estar reuniendo en la iglesia en grupos reducidos, siguiendo los protocolos de higiene y seguridad, los viernes y los sábados. Los sábados nos vamos a reunir a las 2:30 y los viernes a las 3:30. Para más información, comuníquense con los líderes de la iglesia. Todos los domingos tenemos un encuentro especial. Para toda la familia, a las 20 horas. A través de la transmisión de Facebook, Adoramos juntos a nuestro Dios. Aún en casa, seguimos siendo iglesia. Por eso no te pierdas ninguna de estas actividades.